Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde y a la hora que nos escuchen en este podcast. Me da mucho gusto presentar el episodio número 60, séptima temporada del podcast Titanes del Mundo del Trabajo. Y en esta ocasión tenemos a una titán del mundo del trabajo. Tenemos a Paola Ortiz Machaín, que nos va a compartir sus experiencias, cómo ha vivido el mundo de ser directora y ocupar diversos cargos en el mundo, el mundo de los recursos humanos. Me voy a permitir hacer una breve presentación de ella, luego le voy a pedir que a ella una presentación más personal y nos arrancamos. Les comento rápidamente. Paola estudió contaduría pública en La Salle, tiene diplomados por la Universidad Iberoamericana y por el IPADE. Actualmente está estudiando o terminó de estudiar un programa de coaching, ya lo había hecho en el 2017 y luego ahora lo retomó. Ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana y yo tuve la oportunidad de conocer a Paola cuando fue presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana, cuando ella fue presidenta de la Asociación de Egresados de la maestría en la administración de empresas, que es una maestría que estudió también en la Ibero. Paola tiene una amplia experiencia fundamentalmente en el sector financiero, aunque también trabajó para Grupo Financiero Serfín, trabajó para Banco Nacional de México, trabajó para Vida y Familia, que es una ONG, una IAP, trabajó para AMB Properties México, lo que antes fue Grupo Acción, tuvo un paso muy rápido por Nextel, estuvo en un par de ocasiones, o ya no sé si tres, en Grupo Autofin, estuvo en Casa de Bolsa Finamex, también tuvo un paso de un año y fracción por TV Azteca, estuvo más recientemente en Krill, García Cuéllar, Aiza y Enríquez, y ahora es la directora de Recursos Humanos para una división de Televisa Univisión. Paola, sin más introducción a esta carrera profesional tan interesante que has tenido, cuéntanos más de ti. Creo que luego nos centramos demasiado, mucho en nuestra experiencia profesional y se nos olvida quién está atrás de este titán del mundo del trabajo y en esta ocasión de ti. ¿Quién eres? Cuéntanos quién eres en lo personal. Pues muchas gracias antes que nada, Octavio, por la invitación y como siempre dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches de todos estos capítulos que he escuchado de Titanes. Los disfruto mucho, me han gustado, se me hacen como muy prácticos y uno aprende, ¿no? Una nueva forma de ponerse al día también a través de estos medios, ¿no? Pues, ¿quién es Paola? Pues ya no me voy a presentar en el tema laboral, creo que lo resumiste muy bien, ¿no? Pueden ver que soy una persona muy inquieta. Acabo de cumplir 50 años y lo digo con mucho orgullo. Me siento con muchísima energía, que estoy llegando bien sana con mi familia. Soy mamá soltera de dos hijos, que quiero mucho a Paula y a Jero. Son mi motor para todo lo que hago, ¿no? Y te puedo decir, dentro de esa inquietud, pues yo desde los 16 años empecé a trabajar. Pero ¿qué le pasa a Paola, no? Pues tiene pues mucho el ejemplo de su papá, ¿no? Este sentido de ser ordenado contador, por eso estudié esa carrera. Pues de chiquita me llamaba mucho la atención conocerme, ¿no? Quería, de hecho, ser psicóloga. Me llamaba mucho la atención poder ayudar a la gente. De hecho, me decían que luego debería haber sido abogada porque era abogada defensora de la gente, ¿no? Pues la vida me va llevando en que, como tú dices, soy contadora, me meto mucho al medio financiero y dentro de esta inquietud de la parte de desarrollo humano, pues ahí se queda. Termino yo la carrera y digo, bueno, ¿qué hago para hacer el siguiente escalón? ¿No? Pues en el siguiente escalón dije, pues no, pues creo que es mejor primero ahorita una maestría en administración. Me meto a la maestría de administración y en una empresa me dan la oportunidad por el mismo ADN que traigo, que era pues la que organizaba las reuniones de Navidad, la que juntaba siempre o a las mujeres porque los hombres iban a jugar golf, ¿no? En la escuela era la representante de grupo, la que pues también en la universidad y pues de lo mismo de ser presidenta en la asociación de egresados, tanto de la maestría de administración y luego de toda la Ibero, pues la gente siempre me ha gustado. Entonces ahí es cuando me meto a estudiar la maestría de desarrollo humano. Sigo, empiezo mi carrera. De hecho, ahí tú fuiste uno de mis mentores. A mí me decían, Paola, tienes que hacer una encuesta de clima. Yo te hablaba, yo decía, ¿qué es una encuesta de clima, no? Y son cosas que yo te puedo decir que recursos humanos no es ciencia nuclear, es muy intuitivo, es estar para la gente. Claro que tienes que ir actualizando con estas metodologías y todo lo que hay detrás de, que sí hay muchas cosas, por eso también hice luego una certificación en coaching,
Pero así fui creciendo yo de cero en recursos humanos y teniendo mentores en mi vida, ¿no? Como te digo, uno fuiste tú. Y me acuerdo que ya después regreso al sector financiero, en el banco, termino, me voy a Nextel, termino la relación con el banco y tú me hiciste una pregunta que me cimbró mucho en mi carrera. Me decías, Paula, tienes que decidir para dónde te vas a ir, para el sector financiero o recursos humanos. Yo en aquel entonces decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Yo en mi búsqueda de trabajo decía, bueno, pues en mi cabeza, pues lo que aparezca primero, ¿no? Pero pues no tenía definido hacia dónde me iba, ¿no? Y recuerdo que llego a Banco Autofin y justo fue como darle en el clavo. Llegar a recursos humanos, que es lo que me gusta, estando en el sector financiero. Entonces, de ahí te puedo decir que trabajar en algo que te gusta hace tu vida totalmente diferente, porque no vas con pesadez, a pesar de que luego tenemos, bueno, sí tenemos la necesidad de trabajar, yo tengo la necesidad de trabajar, ¿no? Pero hacerlo en algo que te gusta para mí fue el cambio radical. Hoy que me puse a contar cuántos años de experiencia tengo, 34 años ya sumado todo lo que empecé a trabajar desde mis 16, y la mitad son en el sector financiero, siendo como contadora, dedicándome más a lo administrativo, y ya la mitad en recursos humanos. Así que ahorita estoy justo en ese balance. Eso es un poco Paola. Bueno, aparte eres yogi, bueno, te gusta mucho la yoga. ¿Qué otros Mucho. hobbies tienes? Ah, los rompecabezas, cuéntanos. Ah, sí, la yoga, empecé a hacer, yo decía, bueno, yo no soy de la yoga, precisamente como soy muy activa, ir a clases de yoga decía, bueno, esto ni sudas, ¿no? Pues claro, hay que aprenderlo a hacer. Cuando uno respira profundamente, claro que sí sudas, y a mí me gustó mucho porque justo al estar respirando me desconecto de todos mis pendientes. Entonces yo digo que la yoga se ha vuelto mi droga y pararme de cabeza, bueno, es lo mejor que me puede pasar. Y los rompecabezas, pues fue algo que yo también por este acelere todos los días, estar zen, en un mood, ¿no? Invitar luego amigas, el cotorreo se ha vuelto también otro de mis hobbies. Y recientemente rompí un miedo que pues yo llevaba ya como 40 años con miedo a los perros. Me fui a una terapia, me hipnotizaron y ahora sí puedo decir que ya tengo una perrita que se llama Frida. No, bueno, y de que antes decía, bueno, ni a mi cuarto entraba, hoy les puedo decir que si me duermo y se sube Frida al lado de mí, ha sido otra cosa. Entonces, no es que sea un hobby, pero pues, te los quería contar, es parte de mi historia. Súper, muchas gracias, Paola. Bueno, eh, cuéntanos, a ver, pues tú has estado en el sector financiero, estuviste en TV Azteca, ahora estás en Televisa Univisión, has estado en distintas, bueno, cuando estuviste en AMB Properties, son empresas muy de hombres o son sectores muy dominados por los hombres, ahora mucho menos el sector financiero. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida profesional en ese sentido, luchando por diferencias salariales, por el posicionamiento de ti como mujer en una posición ejecutiva? ¿Has tenido problemas? ¿Te ha resultado fácil? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, ahorita estaba cambiando el nombre. Sí ha sido como todo un tema de estar escalando. O sea, si me pongo a ver y lo veo detenidamente, pues claro que he tenido esas piedritas, esos tropiezos, ¿no? Pero al fin y al cabo lo veo como una carrera fluida. Pero ya haciendo esta pausa, te puedo decir que mi primera experiencia, bueno, pues cuando te metes al mundo de recursos humanos y puedes entrar a la nómina, creo que pues no hay persona que diga y se abra así los ojos y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Esas equidades salariales, ¿no? Y eso lo aprendí mucho en Nextel. Me lo decía en aquel entonces Luis García, en cualquier empresa siempre va a haber excepciones, Paula, no puede ser todo tan cuadrado de que pues todo va a estar súper homologado, ¿no? Y eso me ayudó a tener esta cierta flexibilidad. Pero sí tuve una experiencia, yo me he pasado 3 veces contándolo bien, que yo llego a la empresa y el puesto anterior ha sido de un hombre, yo me han dado un 20 a un 27% menos de sueldo. Y luego cuando empiezas a ver la preparación, el background, que en aquel entonces, Perdón que te interrumpa, pero ¿tú crees que era porque eras tú o porque eras tu mujer? híjole, yo creo que era porque yo, mujer, de que dices, hay una mujer y un hombre, ¿no? Porque no necesariamente en aquel momento conocían a Paola. Porque lo que sí te puedo decir es que ya terminando mi periodo laboral con esas empresas, sí resulté tener incluso mayor sueldo que varios directores. O sea, es como enseñarles, me ha tocado como enseñar que a pesar de que puedes ser mujer, tienes este push, vienes preparada o traes hasta mejores qualifications, ¿no? Como dirían, de tanto en conocimientos, experiencia, que la persona que lo tenía anteriormente, ¿no? Entonces, sí, ese tema como que lo tengo ahí guardado, pero también con mucho orgullo puedo decir que superé la brecha de incluso de pues más hombres, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido un punto desde el punto de vista del sueldo, ¿no? En cuanto a la mujer.
Y una experiencia que también tengo ahí muy guardada es cuando me embaracé. Yo en aquel entonces, pues no era que te dejaban contar todas tus semanas, ¿no? Como que eso ya ahorita ya hay más flexibilidad por todo este tema que pues ya de la inclusión de la mujer en el medio laboral, pero eran como tus 45 días antes y 45 días después, ¿no? Entonces en aquel entonces yo tuve cesárea, la primera semana no trabajé y después en todo mi tiempo de incapacidad trabajé y me conecté. Recuerdo que regreso a la empresa y me tenía que sacar la leche. En aquel entonces no había como estos cuartos que ponían hoy en día de lactancia. Le pedía yo la cobachita a la secretaria de presidencia, me metía y aparte con mi computadora seguía trabajando. ¿Y qué pasa, no? Llega un 1 de agosto, que es cuando, bueno, la primera quincena de agosto, sabíamos perfectamente que eran los aumentos y resulta que no me llega mi aumento. Fui a hablar en aquel entonces, me dijeron, Paula, es que como te embarazaste, pensamos que no regresabas. Y sí, se me partió el corazón, sí, fui y lloré, ¿no? Pero como todo, pues hay que llorarlo y hay que levantarse. Y me acuerdo que el director general me decía, pues ya nos enseñaste que sabes jugar golf, ya nos enseñaste que sabes jugar básquet, ahora demuéstranos que sabes jugar fútbol, ¿no? Y de ahí aprendí la palabra templanza y pues a darle, ¿no? Y seguí demostrando y ahí es en donde me cambian a recursos humanos y yo buscaba, en aquel entonces era gerente, y yo buscaba, pues dije, bueno, pues una subdirección. Y el mismo director general me dice, ¿y por qué no buscas una dirección? Y ahí es en donde me dan la dirección y empiezo a crecer. Pero fue otra anécdota que digo, sí, sí como que me partió, ¿no? Bueno, bien, pues en ese sentido te has ganado los espacios y has sido reconocida por la empresa. ¿Tú crees que 100%. tiene que ver la empresa per se o el director o la cabeza o el equipo de directores? ¿Qué piensas? Porque me gustaría profundizar en el tema, porque creo que luego esto lo platicamos mucho, pero se queda por encima. Es parte de la cultura laboral mexicana, es diferente una cultura de una empresa transnacional, como fue tu caso en Nextel, que en una empresa nacional. Y tiene que ver, insisto, con el director o la directora general de la empresa, con tus colegas. ¿Qué me dices al respecto, Paula? ¿Cómo ha sido tu experiencia o ha sido diferente en los distintos empleos que has tenido? Va a variar mucho porque yo, bueno, lo sabemos, la cultura de una empresa siempre te permea de arriba abajo, ¿no? Pero en esta empresa, sobre todo cuando me embaracé la primera vez, pues era una empresa donde justo nos reunimos hace un par de meses y decíamos, íbamos a trabajar súper felices, o sea, yo iba muy contenta y justo aproveché para decirle mi anécdota al presidente. Me dice, Paola, no sabíamos en aquel entonces, o sea, como pues sí, puros hombres liderando, llega una mujer en un puesto, entonces se hace, va a su incapacidad. Hoy en día yo creo, bueno, que hasta te dan más tiempo de maternidad o te hubieran dado flexibilidad de horarios. Pero pues yo ahí recuerdo que tenía una hora para comer y en esa hora, pues por suerte vivía cerca, iba y como había un comedor, me servían en mis Tupperwares. Entonces llevaba mi comida, iba con mi mamá y entonces me sacaba la leche, veía a mi hija, le daba de comer, comíamos y me regresaba a la oficina. Todo eso lo hacía en un récord de 1 hora y 15 minutos. Entonces, yo creo que la empresa no estaba preparada en aquel entonces, los tiempos tampoco, y hoy ha ido cambiando todo eso, ¿no? Porque también me ha tocado en otra empresa, cuando me embarazo por segunda vez, que me decían, bueno, ¿y tú qué quieres en la vida, no? Y pues yo decía, yo quiero otro hijo, y ahí me iban a promover para tener la dirección general de una empresa de esta compañía, y después de un tiempo, en otras reuniones, me comentaron, me dicen, si tú te embarazas mientras estás en el proyecto, pues esto no va a funcionar. Y justo ese día que me dicen eso, bajo, me hago una prueba de embarazo y resulta estar embarazada, ¿no? Entonces la vida te va llevando, pero sí me ha tocado ese tipo de comentarios que, ¿por qué salían? Pues yo no sé si es como la época que estábamos viviendo. Antes la mujer no tenía este rol en la empresa, pero así como hay este tipo de comentarios, puedo decirles que ahora que trabajé en Kelly García Cuellar, Aiza Enríquez, que es este despacho de abogados, pues los abogados tienen supermercado su tabulador. O sea, nunca había visto un tabulador tan perfecto como ese, ¿no? O sea, los abogados terminan de trabajar, ganan cierta cantidad al año uno, independientemente si se hace el aumento por inflación o no, ya tienen tabuladores de cómo van a ir creciendo y ahí ganan lo mismo hombres y mujeres. Entonces, también hay cosas que han ido mejorando, ¿no? Entonces, eso también es de aplaudirse. Gracias, Paula, muy interesante. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu transición? ¿Cómo ha sido tu toma de decisiones para cambiar de una empresa a otra? ¿Ha sido a través de headhunters? ¿Han sido decisiones tuyas? ¿Te han buscado? ¿Cómo ha sido este proceso?
Es una pregunta interesante, ¿eh? Pero yo en algún momento, fíjate, cuando daba un discurso a los a los que iban terminando ese periodo en la carrera, en la Ibero, les decía que el tema son las relaciones, ¿no? Les había contado que los 4 trabajos había sido, uno fue mi compañero en la maestría de desarrollo humano, otro fue mi compañero en la maestría de administración igual en la Ibero, otro fue la bolsa de trabajo de la Ibero, y luego por haber sido egresada, pues conocí a uno que trabajaba ahí en el patrón, que apoyaba el patronato y también me invitó a trabajar. Entonces, varios trabajos sí se me han dado porque me buscan, o incluso me ha pasado que me buscan años anteriores, no se da nada, pasa el tiempo y me vuelven a buscar y ya por segunda vez digo, me voy a cambiar. Y tengo una frase que mejor ya no lo voy a decir, pero digo, ya, este es mi último trabajo y no me vuelvo a cambiar. Y mira, vuelve a pasar algo, ¿no? Tipo del banco, me buscan en Krill y yo decía, bueno, yo era feliz en el banco. Bueno, el director general ni se imaginaba cuando le renuncié, porque neta, yo era muy feliz en el banco, pero lo que pasaba ahí era la estabilidad. Para mí la estabilidad económica por mi situación personal es muy importante. Entonces era la época de pandemia, nos tocó pues reducción de sueldos, reducción de personal, cierre de oficinas, y de repente aparece Krill, que de hecho ya me habían entrevistado 3 años antes, me vuelven a buscar, pues ¿qué pasó en Krill? Pues en la pandemia no les pegó, la gente se fue de home office, no redujeron sueldos, de hecho tenían pues personal que no trabajaba en el sentido, pues las asistentes, recepción, meseros, y todos conservaban su trabajo. Pero mi decisión por cambiarme va a tener que ver mucho, Octavio, respondiendo a tu pregunta en el momento que estoy viviendo. O sea, para mí lo más importante es la estabilidad, mi estabilidad personal con mis hijos y la estabilidad de la empresa. Y ya luego le voy sumando otras cosas, ¿no? Como cercanía, obvio, tu jefe, ¿no? Para mí siempre he dicho que la prestación más importante en una empresa es tu jefe. Y también tengo que decir, así como me gustan cosas, odio los temblores. Entonces, ahorita que sí tenía una oferta en el piso 28 enfrente del Ángel y ahorita un piso 3, eso también influye. Los temblores, eso no me gusta. Súper, gracias. Oye, Paula, benchmark, ¿qué prácticas o qué buenas prácticas de recursos humanos has visto o has aplicado o estás aplicando hoy en día? Yo siento, y lo hemos platicado aquí con algunos otros de los titanes del mundo del trabajo, como que hay mucho estancamiento en recursos humanos, como que no ha pasado nada nuevo en un buen rato. Y durante distintos momentos, por lo menos de mi historia profesional, inclusive académica, pues como que veías autores o veías o empresas o personas que sí estaban haciendo el cambio. Platicábamos hace poco, pues, con Jorge Jauregui, compañero también nuestro de Grupo Jurica, y, y yo te quería preguntar, ¿qué ves? ¿Qué cosas hay nuevas o qué cosas crees que estamos haciendo bien o que se están haciendo mal en la función de recursos? Pues mira, yo creo que ahorita el tema de recursos humanos, como tú dices, no es que sean modas, pero son temas, ¿no? Que van pasando y como que se vuelve y te estás copiando con el de al lado. En el sentido, pues el tema del coaching, ¿no? Pues estuvo muy, como mucho empuje este tema del coaching. De hecho, tu capítulo pasado me llamaste a mandar a una gurú en el sentido del coaching, pues ese va a seguir y yo creo que ese tema de la mentoría y del coaching van a estar y han estado por siempre con diferentes nombres o dándole la importancia a la empresa según las necesidades, ¿no? Otro tema que yo veo ahorita muchísimo y que está como en boga es el de diversidad e inclusión, ¿no? Como este tema de ya ser diversos, este tema de que, pues, oye, pues ya no se fijen tanto en, pues, el tipo de persona que estás contratando, fíjate más en las qualifications que traes, ¿no? Estas entrevistas que ya empiezan a hacer primero para filtros, necesariamente te las puede empezar a hacer el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Te las puede hacer un robot y quitas todo el aspecto físico que hay de frente, que en algunos casos puede ayudar y en otros no, ¿no? Y no necesariamente te estás centrando en qué es la persona, su experiencia y todas las qualifications que trae, ¿no? Entonces, la entrevista por competencias creo que también, más que igual la experiencia que traigas, es cómo resuelves los problemas, cómo te enfrentas a ciertos retos, ¿no? Cómo vas a interactuar con el equipo. Creo que esas son cosas básicas que nos pasa yo creo que a todos, ¿no? Cuando crecemos a gerentes o a un puesto ya con gente, pues llegamos como papás, ¿no? Sin saber cómo ser papás y pues hay que capacitar al empleado en aquel entonces, ¿no? Entonces, eso sí veo el tema de diversidad e inclusión muy metido, todo el tema del ESG, ¿no? Todo este tema de gobernabilidad, el tema del ambiente, el tema de ser empresas responsables, pues también es algo que viene ahí muy en auge, pero es como todo, ¿no? Te encuentras empresas que están muy metidas hacia el ser humano,
hacia cuidar mucho al colaborador y te encuentras otras empresas que no tanto. Entonces sí ya te empieza, lo que sí empiezo a ver, esa disparidad, ¿no? Por ejemplo, empresas que no hacen tanto el home office contra las que sí hacen. Entonces ya ves como dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Empresas que tienen esta flexibilidad y hay otras empresas que no la tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que empezar a llegar al equilibrio? Porque pues no es que te vayas de tanto a la derecha o a la izquierda, porque el mercado o la actualización hacia afuera, pues te va a ir ganando, ¿no? Hay varios empleados o varias gente, perdón, que quiere trabajar, te dicen, oye, qué esquema de home office tienes, ¿no? Entonces, hay veces que puedes empezar a perder talento si no te empiezas a abrir, ¿no? El tema también, por ejemplo, el de la vestimenta, ¿cómo ha cambiado, no? Hablábamos el otro día con los abogados, que cómo son esta parte de los que tenían las corbatas y demás, pues ya las tienen ahí guardadas en tu cajón, cómo esta parte de ser más flexibles, que no necesariamente la vestimenta pues va a representar tu trabajo. Eso sí, yo para mí siempre he dicho que hay que estar bien presentado, aunque sea que vayas de jeans o tenis, ¿no? Pero eso influye mucho, pero es parte de la personalidad ya de cada quien. Entonces, también siento como más apertura en las empresas, Octavio. Muy bien. ¿Qué crees que no estamos haciendo? ¿Qué crees que no se está haciendo hoy en recursos humanos que a lo mejor se debería estar haciendo? Y ahorita te voy a preguntar un poco de tu paso como profesora, como maestra también. ¿Qué ves con estas nuevas generaciones? Pero primero, ¿qué crees que no estamos haciendo? Ese tema que dijiste ahorita de las generaciones, pero en cuanto a la tecnología, Octavio, yo lo veo, o sea, yo llego a mi clase, perdón, yo siempre he sido mucho de papel. Yo voy a una junta y apunto todo, pero porque es mi forma desde chiquita de estar aprendiendo. De hecho, luego ni abro mis apuntes, sino que luego digo una nota, me acuerdo perfecto que estaba del lado izquierdo allá arriba y hasta de color rojo, ¿no? Y entonces yo llego a clases y en el semestre pasado me pasó que les dije, oiga, no puedo entrar al sistema, algo me está pasando. Eran las 10:30 de la noche y mis alumnos, por favor, no nos vaya a hacer escribir en papel. Y digo, oigan, pues oigan, que fuera pecado escribir 10 preguntas a mano. No, 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 o sea, se sentían como traumados, ¿no? Aquí tengo mi libreta, ¿eh? No las voy a Ah, dejar. pues mira, aquí yo tengo mi libreta y mi agenda y pues así seré yo, ¿no? Pero les costó mucho ese tema y dije, ya a las 11 de la noche les dije, ya se destrabó la aplicación y ya, perfecto, ¿no? Pero ese tema, si nosotros como, por ejemplo, no es que esté haciendo recursos humanos, tendríamos que estar más bien en lo personal y desde recursos humanos actualizando a todos los empleados y con nuestros colaboradores en estos temas de la inteligencia artificial, de cómo está ganando el tema de los sistemas. Ya hay un buen de paquetería y programas que si el Canva, o sea, decir, yo creo que ya PowerPoint es como si decir, iba a Reino Aventura, ¿no? Entonces, que ya haya el Canva, ¿no? Y este tema de métete a GPT, y entonces, bueno, me han chamaqueado hasta mis alumnos, ¿no? Estoy diciendo, ven la película y entonces escojan 5 escenas, ¿no? Y luego veía y decía, bueno, que están perfectamente redactados, pero les dije, oigan, lo más importante para mí es la conclusión, y de repente ahí veías cómo cambiaba el estilo de contestar. Entonces yo ahorita que voy a empezar a dar clases, dije, a ver, Paola, no les puedes volver a pedir un resumen, porque pues ya todo lo bajan de internet. Yo tengo que también ser más ágil que la tecnología para darles estas nuevas herramientas a los alumnos. Entonces, para mí ese es un gran reto desde recursos humanos enfocado a la capacitación. ¿Cómo tenemos que aprovechar esas herramientas para que todas las podamos usar, estemos todos capacitados y al día? Y el tema de las generaciones, Octavio, ese también les dejo ver como varias películas. Y yo ahorita les digo a mis alumnos, ¿no? Bueno, ahorita yo soy su maestra y tengo este puesto, ¿no? Pero ¿quién dice que en 20 años yo voy a ser su asesora y entonces ustedes me van a contratar a mí, ¿no? Porque les hemos hecho ver, bueno, yo sobre todo, ¿no? Les digo que el tema de la experiencia bajo ellos que traen como esta parte de pues toda la energía, los conocimientos. De hecho, tú lo dijiste hace poco y no sé en dónde te escuché, que te operaste. Y entonces decías, no, me queda claro que yo prefiero operarme con un doctor de 40 años que con uno de, pues, no sé, 60, es un decir, porque el de 40 está súper actualizado. Y yo por dentro, sí, claro, y tampoco no le va a temblar tanto la mano, ¿no? Pero me quedó más que grabado, Octavio. Entonces, ¿cómo nos tenemos que ir actualizando? Y también ir aceptando que pues van a llegar gente, los chavos, y van a traer otro tipo de empuje, y pues, sobre todo estar actualizado, ¿no? Yo eso es lo que te diría, estar al día. Buenísimo, buenísimo, me encanta. ¿Qué piensas? A ver, ya estamos entrando al tema de generaciones y es un tema, pues a mí me parece muy recurrente ahora porque oigo, acabo de dar una conferencia sobre este tema de megatendencias y les decía a los asistentes que muchas organizaciones se quedaron en el siglo XX y no están entendiendo que las nuevas generaciones son las que van a comandar las empresas y que si no se adaptan las empresas a las nuevas generaciones, nadie va a querer trabajar en ellas. De hecho, es muy interesante cómo a nivel mundial cada día hay más chicos, más jóvenes que están saliendo de las universidades y no quieren trabajar en una empresa.
Antes era como lo idealizábamos, salías de, o sea, en su momento de recursos humanos, en mi caso decías, hay que trabajar en Ford, o los de mercadotecnia, trabajar en Procter Gamble, y ¿sí? el sector financiero a lo mejor en Banamex en aquel momento. Pero hoy se ha dejado de idealizar a las grandes corporaciones y yo sí creo que las empresas no se han adaptado suficiente a las nuevas generaciones. Ya hay, bueno, generación X, los millennials, Los centennials, los baby los centennials, boomers, pocos, pero quedan. no, pero ahora me refiero más a las generaciones jóvenes, inclusive a los alfa. ¿Qué crees que debieran hacer las empresas para entender esto? ¿Qué cambios van a tener que hacer si quieren traer a más gente a trabajar con ellos? Hablabas de vestimenta, hablabas del concepto de home office. ¿Qué están así? Qué has hecho tú? ¿Qué están haciendo ustedes para hablar en concreto o qué has visto tú que te parece una buena práctica? Pues ven la práctica, Octavio, o sea, o sea, es indispensable tener este tema del home office. Esta parte, sí home office, pero sumado, yo creo que tema flexibilidad. En una empresa que yo te puedo decir, hay de todo, ¿eh? No es que los millennials y los chavos todos sean así, pero una, yo me acuerdo, hasta anécdota súper marcada, marqué a las 7:05 y me contestaron, Paola, es mi teléfono personal y después de las 7 no recibo llamadas. Comentarios así desde que te simbran, ¿no? Y dices, ¿cómo va por ahí, no? Yo hoy te puedo decir por el otro lado que ahorita el puesto que tengo como ese ser business partner del corporativo aquí en televisión y visión, pues mi equipo, pues yo más bien me apoyo de otras áreas. Entonces aquí no tengo equipo y digo, hoy por un lado, el no lidiar con eso, pues como también cuesta, ¿no? Porque algo que yo se les decía a mis alumnos, a ver, vamos a compararnos con cómo son ustedes, chavos de 20 años y yo, ¿no? Pues yo, pues el típico, pues no te vas hasta que esté tu jefe, súper idolatras a tu jefe, a la empresa, te gusta estar ahí, ¿no? El respeto está todo lo que da, ¿no? Y en cambio, allá pues terminan y pues ya se salen. O luego este tema que dicen, pues ya no sabes cuando están trabajando, como todo ya es digital, si están chateando, si están en Facebook, si ya vieron un Twitter, pero si también no estás al día con los TikToks y no llegas a comentar, ya no eres parte también de ese Digas círculo. Twitter, Paola, ya no se llama Twitter. Perdón, esta palomita ya, el negro, ya olvídalo, ya me ¿Eh? descubrí en el, bueno, ya ¿Eh? tiene que tener 50 años, así que no me importa esconder mi edad. Pero ya ves, este tema de Six Flags y luego se me sale, ¿cómo se llama? Reino Aventura. De estas cosas que pasan, ¿no? Pero entonces sí hay que estar al día. Ahorrera, sí hace ahorrera en vez de Walmart, ¿eh? No, ese todavía no, yo ya soy más de Walmart Superama, pero Superama ya está, se fue, ¿no? Pero en fin, este tema sí hay que estar al día con ellos, porque ya está en TikTok, ya hay noticias. Tú no puedes decir, oye, ya deja el celular, porque pues ya el celular es parte de tu vida, ¿no? Eso sí, mi reto para ahora que di clases es el celular, lo que me da más miedo. ¿Sabes lo que hago? En vez de tener una clase de 2 horas, mi clase a lo que voy, el darles a ellos experiencias, el decirles las cosas teóricas, pero con ejemplos, hacérselo vivencial. He logrado mantener su atención y prefiero hacer clases más cortas a lo que vamos, a clases de que pues les pierdes la atención muy rápido, ¿no? Entonces a un chavo también, Octavio, los tienes que estar motivando. La empresa tiene que saber cómo liderar, así como en un equipo de trabajo, sin importar las edades, pues tú tienes equipos de trabajo, me acuerdo perfectamente este libro de los 7, el sombrero de los 7 colores, ¿no? Y tú lo Sí, viste cuando trabajábamos en la Asociación de Egresados de la Ibero, pues teníamos personalidades todos diferentes, ¿no? Tu personalidad es muy de resultados, muy a lo que vas. Me acuerdo que tú puedes decir las cosas como van y yo decía, no, Octavio, hay que cuidar más las formas, ¿no? Víctor Gavito en aquel entonces siempre nos daba el escenario, el positivo y el negativo, ¿no? Y tenías a alguien que era como que pues el responsable, el alegre, ¿no? Entonces, toda esta mezcla, y eso no tiene que ver exactamente con las ciudades, también es el tema de personalidades. Entonces, que tú le enseñes a hacer equipos de trabajo, tanto en personalidades y destaques tus habilidades y dejar lo negativo y mejor a ver, pues el de la nómina es muy bueno en el número, ¿no? Si yo le ponía el de la nómina a hacer eventos, bueno, pues el evento se me caía. Y me acuerdo esta Fer, ¿no? Pues ella era un cascabel y súper alegre, pero pues el número por no es lo suyo. Si a ella le doy la nómina, bueno, yo no sé si nos hubieran pagado, es un decir, ¿no? Entonces, claro, hay claro. que cuidar personalidades y el tema de las generaciones y aprender, pues, a entendernos, ¿no? Cómo somos cada uno. Yo creo que en base a eso, la empatía, pues ya podríamos empezar a conformar mejores equipos de trabajo. Sí, totalmente. Me gusta mucho esto que estamos comentando, porque Adam Grant, este nuevo gurú, medio filósofo, medio, no sé, teórico de muchas cosas de la administración y de lo que está pasando en el mundo, dice que hoy tenemos que reaprender o dejar de, o reaprender o dejar de usar paradigmas
que o no tuvieron nunca sentido, pero no los dijeron, o que hoy ya no tienen sentido. Y dices, entre el 25 y el 30% de lo nuevo que tenemos que aprender en realidad es reaprender. No es aprender nuevas cosas, sino dejar atrás algo que en realidad hoy no está sirviendo. Y en ese sentido creo que las nuevas generaciones pues lo están haciendo mejor que en mi generación de los baby boomers, y bueno, no se diga las generaciones más grandes que la mía. Hay un poco, Octavio, porque así como tú, hay gente, y yo lo veo de 70 años, que está súper metido en el WhatsApp y en las redes sociales. Y por ejemplo, mi mamá jamás va a mandar un WhatsApp y jamás se va a meter en una red social. O sea, yo te diría que va a depender de qué tanto te quieras estar actualizando independientemente de la edad. Bueno, yo lo que pasa es que soy un millennial atrapado en un cuerpo de un Sí. baby boomer, pero ese es otro problema. Oye, Paola, hablando de Day, tú decías ahorita que a mí es un tema que me apasiona, me parece que hablamos mucho de él y hacemos en realidad muy poco. El otro día oía un compañero de la LATAM Speakers Association que se dedica a esto, y el concepto que decía era pink washing o pink painting. O sea, es un poco decir, vamos a decir que estamos haciendo cosas, pero en realidad no estamos haciendo muchas, pero que se vea muy bien. Vamos a poner la bandera de la comunidad LGBTQ+, o vamos a hacer alguna cosa en octubre o en marzo, vamos a decir que somos rosas y que estamos con el día, bueno, morado en marzo y rosa en octubre, para decir que estamos con las mujeres, pero que en el fondo las empresas están haciendo muy poco todavía en Day. Yo creo que una de las cosas que es una falta brutal en México y en muchos países de América Latina, aunque he visto en otros mucho más avance, es el tema de la integración de los grupos indígenas en México. Creo que cuando le preguntas a la gente, bueno, ¿y cuántos indígenas tienes? No tienen ni ¿No? la más idea, porque es una cosa que no tenemos en la cabeza. Ayer platicaba con una persona española al respecto y me decía, es que en México son muy clasistas y no se dan cuenta. ¿Qué Sí. piensas de la práctica en realidad de lo que está haciendo en Day? Sí hablamos mucho, pero yo tengo la sensación, Paola, de que hablamos mucho más de lo que estamos haciendo. Pues es que son parteaguas, Octavio, es cambiarte la forma como venías viendo las cosas, la forma en que, pues luego te dicen, no sé, pues cuando estás en el área de ventas, pues quieres gente de buena presentación porque pues son tu cara, ¿no? Entonces, como tú dices, te van haciendo estereotipos o estigmas y hay que seguir ese prototipo, pero no necesariamente ese prototipo es el adecuado. Hasta que algo tiene que llegar y de repente, te rompe el esquema. Me acuerdo en una empresa que decían, bueno, es que aquí todos son guapos, delgados y casi casi de universidad privada, ¿no? Y en una junta, estando en una sala de 40 personas, alza uno la mano, que tenía un puesto relevante, le dice, perdón, yo estoy gordo, moreno y vengo de una universidad pública. Entonces, es ir rompiendo como esas, pues es que alguien decide ponerle así un nombre y apellido y no necesariamente. Entonces, esos ciertos esfuerzos que se van haciendo de poco a poco son los que se tienen que empezar a cacarear, pero el cambio no es de la noche a la mañana, Octavio, porque sí va costando, es ir rompiendo, es ir educando, ¿no? Y es como vas a ir incursionando a la gente, pues en ese sector. Para mí, por ejemplo, ver pues en este sector de telecomunicaciones, en las televisoras, pues gente, pues altos, pintados, con aretes, el tema de los tatuajes, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, a mí, Paola, no me gustan los tatuajes, pero he tenido que contratar a gente con tatuajes y no es que diga, bueno, por tener un tatuaje, no. Nada más hay que en ciertas empresas te dicen, oye, la vestimenta, pues sí, nada más es de manga larga, ¿no? Y no pasa nada. Oye, si te vas a poner tu arracada, híjole, nos ha tocado el de la arracada y cuando están en recepción, fíjate, ese fue otro tema de, oye, Paula, acércate a decirle, pues que la arracada no, ¿no? ¿Cómo se los tienes que decir también de forma sutil? Oye, mire, esta es una empresa más formal, por favor, este tema, no tenemos nada contra eso, pero, pues en tu casa. O cuando alguien se me pintó el pelo de rosa y era una empresa súper formal, decíamos, ¿qué es esto, no? Y decían, bueno, entonces, ¿cómo le vas a decir? Cuando de repente esto ya se empieza, ya te empiezas a meter con la personalidad de la gente y eso no está permitido. Entonces, No le creo que dijiste, también perdón, no estamos. le dijiste nada a la que se pintó el pelo de güera. No, 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 era güera y se lo pintó de rosa. No, no le dije Pero, nada. no, pero lo que me refiero es que alguien que tiene el pelo castaño, café o negro, lo que sí, se lo pinta de güero, nadie dice nada, porque ya nos acostumbramos a lo güero, pero no nos hemos acostumbrado a Exacto. los rosas. Me encantan los Ah, rosas y lo verde y lo exacto. azul. Y simplemente es quitarnos
de nuestra cabeza ideas, porque la pintada del pelo existe hace cientos de años, ¿no? Sí, pero ¿por qué está en nuestra cabeza que el pelo castaño y el negro y el güero es el aceptado y no el rosa, el moreno y pues no el rosa y el moreno, perdón, el rosa, el verde y el amarillo? Es un decir, ¿no? Porque esa es la creencia que tenemos nosotros y así nos hicieron, ¿no? Pero es un tema difícil, Octavio, y no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y lo mismo como recursos humanos te puede decir, ay, sí, aquí están cuidando mucho todo este tema del LGBTQ. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con la inclusión de las mamás solteras, no? Es un tema que yo he puesto en la mesa. A ver, hay muchos grupos que ya empiezan a abrir, ¿no? Y digo, ¿y en dónde está el grupo de las mamás solteras? Porque pues a mí sí me gustó, nunca he tenido así como un privilegio, que yo sé, por ser mamá soltera te voy a dar esto, ¿no? De hecho, recuerdo en una empresa que también trabajé, el horario era riguroso de 9 a 7. En aquel entonces, como yo sabía que no me podían dar más y nació mi segundo hijo, y le decía, por favor, cámbienme mi horario de 8 a 6. Estaba trabajando lo mismo, ¿te estás de acuerdo? Es el mismo horario de 9 a 7 que de 8 a 6. Yo iba bajando las escaleras, bueno, me veían de una manera, y ahora que ya después regresé a ese lugar después de varios años, ya había esa flexibilidad de horario, decíamos, bueno, bye, ya vamos avanzando, ¿no? Ya no estaba este reloj checador, bueno, hasta desde el reloj checador me ha tocado, ¿no? 3 descuentos y te quitan, ¿no? Y por la gente que ni sabes de dónde viene, 1 hora de trayecto, 2 horas de trayecto. Pues poco a poco, Octavio, no va a ser de la noche a la mañana. Hay veces que sí te tapas el dedo, como tú dices, que piensas que estás haciendo mucho, pero no necesariamente, pero es una forma de ir avanzando. Sí, aunque no, pero estoy de acuerdo contigo y sí, entiendo que lo tengamos que hacer gradualmente, pero no tenemos que acelerarlo, ¿no? Porque yo sí Sí. creo que tenemos muchas vallas, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, en nuestra caja, que no nos dejan de verdad pensar bien, o sea, sí, en términos de las decisiones que estamos tomando, ¿no? Ayer veía un video de esta chica corredora mexicana de Chihuahua, esta mujer Raramuri, Lorena creo que se llama, que es una brutal corredora y que corre con guaraches y con su ropa tradicional, y que me encanta ese comentario que cuando le regalaron unos tenis, Ujú. una marca muy importante le regaló los tenis y le dijo, ay, la verdad es que no sé si los voy a usar o no, porque todos los que los usan siempre corren atrás de mí, ¿no? Y me encantó ese comentario, que es Muy una bueno. manera de decir, y es que pensaba ahorita que tú decías de los aretes o las arracadas o los tatuajes. A ver, es milenario en los seres humanos usar tatuajes, usar arracadas, usar cosas en la cabeza. Lo otro es lo nuevo. Sí. Entonces, hay, han pasado muchos menos años que no usamos estas cosas que los hemos usado. Entonces, son modas que alguien nos impuso y nos las hemos comido, ¿no? Como tú bien decías hace Sí. rato, y ser taco y verte bien y no sé qué. Yo creo que hay muchas cosas que son moda y no necesariamente es lo correcto. Nos hicieron Justo. creer que es lo correcto. Y Oye, ahorita que Paula, nos... decías, Octavio, nada más espérame, que dijiste que nos tenemos que mover rápido, me acuerdo ahorita de mis hijos comiendo sus amiguitos, estaban ahí echando, tengo una de 12 y una de 18. Ay, ¿cómo ves este niño? No sé qué. Me dice, sí, el que va vestido de falda, no sé qué, lo ven normal. O sea, para ellos no es como que, hay alguien como diferente, no. Entonces sí nos tenemos que mover rápido porque ellos ya traen otra cultura y otra forma de ver las cosas. Entonces sí, sí hay que meterle velocidad a ese tema, Octavio, porque ya los tenemos a la vuelta. Tú como profesora o los que están en las universidades, pues creo que tienen una labor más importante, y quien está pues involucrado en una empresa, y yo como consultor en recursos humanos y otros temas, pues yo también presiono mucho porque yo sí soy muy gatillero en ese sentido, es decir, tenemos que hacer más cosas. Paula, hablabas hace un momento también de ESG. ¿Qué? Y normal, no sé por qué, pero son de las cosas que luego nos tocan a recursos humanos, así como que luego nos dan la responsabilidad Lo que no eh, queda aquí, o falta de hacer, recursos humanos. servicios generales. ¿A quién va a Sí. ver servicios? ¿A quién va a ver la carpintería? ¿A quién va a ver los jardines de la empresa? Y bueno, Pues, le toca a recursos humanos. ¿Qué tanto recursos humanos es responsable o se debe involucrar mucho en todo esto de ESG? pues mira, a mí donde me tocó trabajar, no es que yo lo llevara, era en CRI, porque justo ellos pues traen esta área y traía una cabeza y ellos pues este servicio también se lo dan a sus clientes. Participábamos mucho de la mano como con este tipo de iniciativas. A ver, vamos a ver que las instalaciones estén correctas. El tema que decíamos, bueno, es que si viene un minusválido, ¿cómo va a poder subir? Desde los elevadores, las rampas, el acceso. Si llega desde una silla de ruedas a recepción y no alcanzas, ¿cómo entonces tiene que haber un banquito? O sea, puede ser tan detallado como uno quiera, y me acuerdo que nos iban y nos certificaban.
pero ahí nosotros apoyábamos mucho y me queda claro que hacia el punto de vista del colaborador, pues sí, nosotros tenemos mucho el tema de los insumos, el qué hay, qué hace falta, y pues apoyábamos en este tema. El tema también de la inclusión, ¿no? El poder levantar este tipo de encuestas, porque hay veces que si tú has sido incluyente como empresa y no lo sabes. Teníamos desde el que tiene el aparato de oído y no lo sabías, la persona que trae la prótesis y no lo sabías. Entonces también ahí hace falta como esta parte de conocimiento y también poderlo decir, oye, sí apoyamos a todo tipo de empleados y que se sientan parte de, ¿no? Y no porque tengas una discapacidad, no puedes estar trabajando porque dentro de estos cursos que tomamos con estas asociaciones civiles, nos decía uno, es que la mayoría de los discapacitados no es que nazcan, te vas haciendo, y entonces ya por eso no puedes trabajar. O sea, luego tienes un accidente de coche, y nos contaban ahí de un abogado que tuvo un accidente de coche, se quedó sin necesariamente perder la movilidad, y una estrella, un quitazo, un cerebro, y entonces por eso nada más, porque tú lo ves su condición física, no lo vas a contratar, y ahí es a donde voy. Hay que quitar estos estereotipos, hay que ver hacia la persona internamente y no como te ves por afuera, ¿no? Y yo creo que eso va a empezar un poco y tiene que empezar a cambiar. Sí, para quien no esté muy familiarizado con los conceptos de ESG, se refiere a temas ecológicos, sociales y de gobernanza, bueno, está muy de moda en algunos lugares, luego hay algunas empresas o personas que piensan que está siendo demasiado rudo el tema, pero creo que pues, tenemos que trabajar en él, nos toca a todos y hay que hacer cosas, Sí, ¿no? de Ahorita todo que decías esto, de esto, pensaba en Hawkins. Algún a día ver, platicaba con alguien sobre ese tema y le dije, mira, tú imagínate que la universidad que contrató a Hawkins dijera que no le iba a contratar porque tenía una discapacidad física y tenía una discapacidad bastante severa. Y claro, es, sin lugar a dudas, el genio más grande que a nosotros nos ha tocado ver vivo. Y no sé 100%. si va a volver a ver a otro, pero Hawkins es del tamaño de Albert Einstein. Y bueno, y en su condición era un genio de niveles desproporcionados, ¿no? Y tenía una condición física, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos muchos paradigmas, muchas cosas en nuestras cajas que no nos dejan hacer cosas que debiéramos ir haciendo, ¿no? ¿Crees, Paula? Me acordé justo que dijiste ahorita de pues, qué es lo que significa las siglas del ESG. En el tema ambiental, ¿cómo es la vida? Que luego yo decía pues ya desde hace años atrás, yo decía, yo quiero trabajar en Televisa. Y justo le vendí a una persona aquí en Televisa mi coche, ¿qué habrá sido? Hace más de 12 años. Y entré en las instalaciones y desde ahí vi los basureros de colores. Te estoy hablando ya hace mucho tiempo, ¿no? El de reciclado, no reciclado y demás. Y decía, hasta le tomé fotos y dije, eso yo lo voy a poner en el banco y regresé al banco y haber hecho ese cambio, bueno, fue como, hola, ¿cómo nos quitas los botes de basura, no? Y hoy en día, y aquí lo ves, y esto es normal, o sea, cada quien ya la gente va y lo separa, y ahora te voy a decir, mis hijos en las escuelas, y nada más mis hijos, tienen sus botes y ellos ya aprendieron. Más bien es como igual las generaciones de arriba nos vamos poniendo como al día con los chavos de abajo, ¿no? Desde también apoyábamos de que si las tapitas y el agua, y entonces hay que quitar botellitas, y entonces los vasos, ¿no? Entonces hay cierto tipo de acciones que vas haciendo porque tienen un buen de listado de puntos de todos estos listados, todas las certificaciones de cambios que tienes que hacer, que si el agua es reciclada o no, que si reciclas todo el papel, cómo archivas todo el papel, son muchísimos detalles. Te podemos hablar mucho de ese tema hecho, claro, pero ya son cosas como más técnicas. Sí, pero bueno, estoy de acuerdo y que de una manera u otra, pues se tendría que hacer en las escuelas y a lo mejor no, y escuelas, colegios, y no se está haciendo lo suficiente. Entonces es una responsabilidad que tenemos mucho en casa y o pues tenemos esa responsabilidad en las empresas, ¿no? Y no decir, es que eso se tiene que enseñar en las casas. Bueno, si no te lo enseñan en tu casa, hay que hacerlo en el trabajo y yo creo que en las áreas de recursos humanos tenemos mucha responsabilidad con lo 100%. social, con los temas de DEI, con los temas de sustentabilidad, sostenibilidad, que a lo mejor pareciera que no es nuestra responsabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad. Paola, vamos cerrando, vamos haciendo aquí el cierre de la conversación que hemos tenido, que ha sido súper grata. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a la gente? Pues a mí me tocó ver el cierre de la carrera de recursos humanos y no voy a entrar a discusión si fue una buena o una mala decisión. Yo soy de los que apoyé el cierre, entonces yo voy a decir que fue buena,
Pero, ¿qué le deberíamos de decir a la gente que hoy está entrando a la función de recursos humanos, o está en recursos humanos, talento, gestión, personas, personal? ¿Cuáles deberían ser algunas de sus cosas que sí tiene que hacer quien esté en recursos humanos, en la función de recursos humanos? Para mí la primera, y siempre se lo he dicho a mi equipo, por favor quítense el no de la boca. O sea, que vas y pides algo, no, no se puede, no, bueno, esa yo no puedo, esta es bueno, se me pone la piel de gallina, no, no puedo, o sea, somos un área de servicio, no es que a todo le vamos a decir que sí, pero si en ese momento no puedes, pues la verdad contestas amablemente, le dices, oye, dame un momento, te lo checo, pero no es el no de entrada, ¿no? Ese sí como que, pues sí, realmente queremos cuidar al colaborador, hacer bien esa función, involucrarnos con los colaboradores, darles estos 5 minutos de escucha, ¿no? Pero empezando primero por el área de recursos humanos. El área de recursos humanos tiene que estar bien, es como todo, ¿no? Ya les digo, esto permea de arriba abajo, es como si los papás no están bien, los hijos no están bien. Entonces, recursos humanos tiene que estar muy bien conformada para que este pueda ser como un paraguas hacia afuera, ¿no? El tema del servicio es súper importante. El tema de crear también desde un buen clima, porque somos como el ejemplo para varias áreas, Octavio, de qué se está haciendo. Entonces, sí empezar a replicarlo para todos lados. Conocer al negocio, ese es súper una plus de recursos humanos. Yo llegaba con mi equipo y les decía, a ver, ¿cómo está la rotación? Se me quedaban en blanco, ¿no? ¿Cuántos reclutamos el mes pasado? ¿Cuántas fueron nuestras bajas? Y les digo, a ver, no porque tú reclutes o tú contrates o tú hagas eventos, tienes que saber toda el caminito de cómo está tanto el área de recursos humanos, pero a qué se dedica la empresa. Porque recursos humanos nada más ahí te voy a entrevistar. Tienes que saber el giro para que puedas vender desde ahí qué se está haciendo en la empresa y por qué es necesario involucrarte con las áreas y decirles, oye, ¿por qué necesitas este perfil? Me gusta mucho esta figura que es aquí el HRBP, el Human Resources Business Partner, que tú vas a las juntas y acompañas a tus clientes usuarios, ¿no? Conoces su negocio, conoces sus necesidades. Así me tocó empezar a conocer a mí este gran mundo. O sea, son tantos empleados que yo al estar yendo a estas juntas, ya sea quincenales, semanales o mensuales, pues los empiezo a conocer, a entrevistar y ahora ya te puedo decir, pues ya ligo y relaciono por qué es importante esta función, por qué no, por qué la rotación, si vas a subir a alguien, por qué entonces fíjate en esta persona o cuida a este empleado que lo tienes ahí medio, pues no tan bien cuidado, ¿no? Entonces sí hay que involucrarnos. Yo te diría estas dos, el cómo atendemos a la gente, Octavio, y el involucrarnos en el negocio, conocer el negocio. Súper, muchas gracias. Para cerrar, una pregunta, una innovación a partir de esta séptima temporada de Titanes del Mundo del Trabajo en este episodio 60. Una nueva pregunta que le vamos a hacer a todos los participantes. Y tú eres la primera, mi querida Paula. Y la pregunta es, ¿qué sabe muy poca gente de ti? O sea, yo luego en mis talleres digo, ¿y qué no sabe la gente de ti? O algo que sepa muy poca gente de ti, que nos quisieras compartir. Ay, ya te hablé de mi vida personal, puede ser muchas cosas. Es que toda pregunta te voy a decir, luego ciérralo un poquito, di mejor desde el punto de vista profesional y bueno, y se te vienen como muchas travesuras en la cabeza, pero no. A ver, más que aprendan algo de mí, desde ese tiempo en LinkedIn subo el tip del día. Entonces, si me quieren seguir, son como ejemplos, no tanto personales, sino que en el punto de vista laboral. Y luego tengo gente que hasta me manda por ahí uno, tú eres luego uno de esos, Octavio, que me reenvías alguno. Entonces, si me quieren seguir, pues ese del tip del día a mí me gusta, son consejos como para el trabajo que ¿Cómo te luego hasta a seguimos, mí me Paula? retumban. ¿Mande? Perdón, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo estás en Estoy como Paola Ortiz Machaina, sí, mi nombre tal cual, y Esto es en LinkedIn. sí, en LinkedIn, ajá. O sea, no estoy dando Paola publicidad, no es de Ortiz followers, Machain. sí, es como tips. Y luego, fíjate, me gustó mucho porque estaba justo aquí con el vicepresidente de jurídico. Me dice, Paola, leo tus tips del día sin saber, ¿eh? Porque no necesariamente estás viendo quién le pone like. Me dice, se los compartí a mis hijos porque me sembró esto de que me decían, en 20 años, ¿quién te va a extrañar cuando te quedaste muchas horas trabajando? Y se lo fue a enseñar a mis hijos como diciendo, tengo que poner atención en eso. Entonces, que luego llegas ahí o alguien me dice, oye, soy tu fan del tip del día y lo leo, dices, wow, o sea, no sabes como el impacto que puedes tener, pero yo lo subo porque son cosas que me resuenan internamente y digo, ojo con esto, Paola, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser esa, Octavio, no se me ocurre ahorita algo más desde el punto de vista laboral. Bueno, sí, muchas, pero podrían ser indiscretas. Y Así que, personal, cuéntanos una personal. una personal, así que nadie sepa. Bueno, ahorita que fueron mis 50 años, bueno, fue medio escondido. Siempre me quise vestir de novia, nunca se me hizo, y entonces sí me fue a probar un vestido de novia el año pasado, sí se me salieron las lágrimas, fui con mi familia, y ahora
no se dio todo para que a mis 50 años me hiciera una Miss. Entonces mi hermana me dice, pues yo te presto mi vestido de novia. Obvio no me cerraba, le tuvimos que hacer un ajuste en la parte de atrás, pero me vestí de novia. Entonces, pues no sé, hay gente que en las fotos me dice, ¿te casaste? Yo no me he casado, pero pues sí, fue con esa intención mía, se cumplió algo que quería hacer y ya lo hice. Súper, pues muchísimas gracias, mi querida Paola. Me dio muchísimo gusto que tú inaugures la 7ª temporada de Titanes del Mundo de Trabajo y conversar contigo. Y quiero agradecer mucho a todas y todos los que nos escuchan en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo, episodio número 60. Les deseo a todos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en la hora que nos escuchen. Muchas gracias.